Existen en la literatura grandes obras cuya eje, cuya obsesión es el tiempo. Obras dedicadas a indagar, a exponer, a interiorizar en la experiencia del tiempo. Desde las Confesiones de San Agustín, el libro 11, en el que se dan esas intuiciones y reflexiones tan increíbles de San Agustín hablando sobre la temporalidad y la eternidad y toda esta especulación eh, sobre esta triple presente o un presente que se despliega como un tríptico, ¿no? Para hablar de un pasado presente y de un futuro presente, ¿no? Y que es el alma en donde se miden los tiempos, dice él en una plegaria, ¿no? Hasta cuestiones más actuales, más modernas, ¿no? Eh, Pienso en Italo Svevo, ¿no? Con la conciencia de Seno, Senectud de él también, ¿no? Un escritor no muy conocido, pero que desarrolla igual estos aspectos de introspección de la temporalidad que harían famoso a Marcel Proust, ¿no? Con En busca del tiempo perdido, que harían también famosas las disquisiciones de Borges en sus cuentos, ¿no? Sobre la eternidad, sobre el tiempo cíclico, sobre el tiempo circular, sobre ese tiempo de los sueños donde alguien puede elaborar o crearse a sí mismo un destino o una identidad distinta o crear a otro en un sueño. Y dentro de esas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les digo yo de Cortázar hablando sobre estas disquisiciones de la temporalidad en el perseguidor o estos viajes en el metro, ¿no? En el que el metro se convierte finalmente en lo que es una metáfora del tiempo, ¿no? Y dentro de todos estos hay uno que particularmente me parece fascinante, un cuento que que tiene un distintivo que al final iba a ser desarrollado, tal vez no sé si sea una referencia real o no, en la película de Benjamin Button, ¿no? Del extraño caso de Benjamin Button, ¿no? Es decir, la posibilidad de releer nuestra vida en un sentido inverso, en una secuencia invertida. Y estoy hablando de ese precioso, increíble cuento de Alejo Carpentier que se llama El viaje a la semilla. Prodigioso cuento, ¿no? Es decir, tener todos los recursos, digamos, del lenguaje para hacer una narración al revés, ¿no? Y entonces el viaje a la semilla empieza de la muerte de alguien y empieza de ese retorno en el tiempo de los que van al sepelio y van hacia atrás, y van hacia atrás. Y la sensación que produce ese movimiento, ¿no? Inverso, de que las cosas van discurriendo, recuperando, recuperando cosas que se fueron quedando atrás y que ahora están en el futuro, cuando uno lo lee, empieza uno a mirar la existencia de una manera tan especial y a ver cómo la mera cambio de secuencia en los acontecimientos de una persona, de una vida, de una circunstancia, te permite verlos totalmente distinto. No es lo mismo entonces que te casas para regresar a tu casa, a que te cases ¿no? Para iniciar toda esa aventura hacia otros rumbos, ¿no? Hacia otros lugares, hacia otras zonas, otras experiencias, ¿no? Y no es lo mismo, no es lo mismo despedirse de la vida en la decrepitud a veces de los años que regresar al origen como un bebé. Y es que, fíjense qué interesante, ¿no? Porque detrás de esta lectura tan prodigiosa, de veras les recomiendo tanto que lean ese cuento del viaje a la semilla de Alejo Carpentier, porque también hay allí el descubrimiento de la seducción tan constante que hay del origen, del retorno al origen, del viaje a la semilla, ¿no?
del viaje al origen. Decía Michel Tournier, ¿no? Yo no sé por qué a la gente le preocupa tanto, le especula tanto sobre lo que hay después de la muerte y no nos ponemos a pensar qué hay antes de la vida. Porque también, evidentemente, es una, diría Ricoeur, ¿no? Es un punto ciego de nuestra perspectiva, nuestro nacimiento. Desde dónde aprendemos a mirar y a valorar las cosas. Entonces, indiscutiblemente, el nacimiento como metáfora del origen es una figura no solamente, ¿no? que pudiera promover la idea de lo nuevo, ¿no? Como en Navidad, ¿no? Sino que permite descubrir la fascinación de esa concentración de realidad que implica el origen de algo. Yo sé, ¿no? Yo sé que hay gente, hay posiciones postmodernas que justamente descalifican el valor del origen, ¿no? Y en una especie de arqueología, una especie de genealogía al modo de Nietzsche, el origen lo único que muestra es, pues digamos, lo azaroso, que la pérdida de valor, ¿no? Un poco como el descubrimiento arqueológico de algo que tú creías muy valioso, llega la arqueología y te dice, no, eso no era así, eso tiene origen en otra cosa, es una copia de otra cosa, y entonces hay una especie como de desacralización. Pero del origen que estamos hablando aquí y del que habla el viaje a la semilla tiene que ver con un secreto, con el secreto de la vida, con una perspectiva, digamos, de algo que se concentra como un plus de sentido. Por lo tanto, no puede ser visto como el origen, como el primer punto en una sucesión de instantes con las que comprendemos, ¿no? El antes y el después. El origen no tiene principio. Uh -huh. Es decir, el origen no está en el tiempo. Todas las mitologías, todas las concepciones míticas del tiempo ponen el énfasis en esa edad dorada del principio, del origen. Génesis es eso, ¿no? Pero el Génesis no solamente es algo que está en la tradición judía, el Génesis digamos, la reflexión más viva y más honda sobre el tiempo que los hombres, ¿no? de las mitologías tienen, ¿no? Es lo que nos permite entendernos en función de ese referente simbólico que está en el origen los dioses, en el origen un primer acto, un acto fundacional. De ahí en adelante todo es segundo, todo es una copia de eso, ¿no? Todo es de alguna manera, ¿no? En función de su proximidad o de su distanciamiento, ese origen, todo se vuelve más real o menos real. De suerte que en esta mirada que estamos planteando aquí, caer en el tiempo, que eso es justamente uno de los sentidos del Génesis 3, del mito de la caída, el verdadero pecado, ¿no? Digamos, el verdadero quiebre con el origen es la historia. Es decir, la historia se funda en la decisión del hombre de distanciarse del origen y crear, ¿no? este espacio de la sucesión y de la zozobra, que es el tiempo histórico, que es el tiempo de las decisiones humanas, que es el tiempo de lo humano. Solo que, contrario a una visión excesivamente secular, excesivamente posmoderna de esta temporalidad, ¿no? que va a desembocar después, ¿no? en la mirada, digamos, del positivismo y del optimismo del siglo XVIII y siglo XIX, contraria a esa perspectiva, aquí lo que estoy queriendo contarles es una mirada que vuelva a reactivar la conexión entre mito e historia. Usualmente se entiende a la historia como aquello que pone fin a los mitos, ¿no? Como si fuera algo que queda atrás, como algo, digamos, ingenuo, repleto de ignorancia, la forma en que tienen las personas primitivas de entender las cosas, pero bueno, ahora que ya tenemos la ciencia y que tenemos el conocimiento, ya no necesitamos de esos cuentos de niños, ¿no? Esa es, digamos, la visión más o menos positivista de la historia, que sí rechaza el mito justamente como algo, como un cuento,
como algo que no es verdadero, que no es real. Pero desde la perspectiva del viaje a la semilla de Carpentier, desde la perspectiva de las narraciones borgianas, desde la perspectiva de los mitos fundacionales, la conexión entre historia y mito no es una conexión azarosa ni es una conexión de distanciamiento, ¿no? Y una de las formas y una de las metáforas más preciosas de esta conexión de mito e historia, de historia personal, de decisiones vividas y de aprendizajes personales, pero conectados con un sentido que permanece y que nos acompaña, porque habría que decir que el origen no es algo que queda atrás, el origen es algo que nos acompaña. O como Raymond Panikar decía, es muy imbécil, muy tonto, muy obvio, muy mal entendido creer que la creación es algo que se concluyó millones de años atrás. La creación es algo que se está actualizando, que se está realizando justo ahora. Entonces, eso querría decir que la conexión y el ejemplo más precioso que iba yo a comentarles entre historia y mito es, por ejemplo, el viaje del héroe. Que en el caso del viaje a la semilla, el viaje del héroe va en sentido opuesto, va en ese regreso a casa, ¿no? Entonces, maravillosa reflexión del viaje a la semilla que recupera el tiempo primordial, que recupera el sentido que puede otorgarle a nuestra vida nuestra conexión con los mitos, nuestra conexión con el simbolismo, nuestra conexión con las mitologías. Porque, como bien dijo Riquet, los mitos, los cuentos, la literatura dan que pensar. Es decir, son materia que nos antecede. Nosotros no pensamos en el vacío. La historia no se gesta en nuestras decisiones personales y el sentido que le podemos dar a nuestra vida no se gestan en el vacío. Siempre están remitidos de una manera u otra, conectados de una manera u otra a eso que Jung llamaba lo arquetípico, a eso que los grandes, gente que estuvo involucrada en el círculo Eranos, por ejemplo, llamaban lo simbólico, lo que algunos llamarán lo sagrado, el misterio. Dios, las religiones, es otra cosa. Pero de lo que aquí hablamos es de esa conexión que nos vincula con la especie entera de la que formamos parte y que, de alguna manera, nos acompañan en nuestro propio viaje a la semilla. Como ven.